Muy buenos días a todos, doctores. Vamos a iniciar hoy día el tema, lo que sería el tejido glandular, tejido epitelial glandular. ¿Está bien? Voy a escuchar a ustedes si tienen alguna pregunta durante el curso de la clase. Yo no sé dónde fue parar mis auriculares, ¿no? Fone de ouvido. Entonces, estoy sin retorno, ¿ya? Ya que ustedes me escuchan bien, hasta los dos grupos, bien. Los que no están, ¿no? En los grupos acá, no se preocupe que usted sabe que las clases siempre van a estar grabadas. El secreto del tejido glandular es igualmente que el tejido epitelial de revestimiento. Igualito es. La cosa que se cambia va a cambiar lo que es la clasificación. Creo que fue muy lejos. Ya vamos a avanzar esa parte. Ya, estamos en la parte 2. Ahora vamos a hablar sobre lo que es epitelios y las glándulas. ¿Bien? Como ustedes saben, todo lo que es epitelio tiene la misma característica, ¿no? No es necesario yo repetir lo que es el concepto, que es lo mismo para glándula, ¿ya? Y también no es necesario repetir lo que es, ¿qué se llama? Las propiedades. Propiedades o características generales, ¿no? No tengo que preocuparme con eso porque es lo mismo. Eso no cambia. ¿Está bien? Eso no cambia. Otra cosa que no va a cambiar es lo que es la clasificación. ¿Está bien? La clasificación también no cambia. Lo que es la clasificación de tejido glandular es lo mismo que de tejido de revestimiento, ¿no? Ustedes hicieron la tarea sobre acerca de lo que es la clasificación, ¿no? Cómo poner nombre, todo eso. Solamente hay un grupo, el grupo B del grupo 2 que no ha hecho todavía, ¿no? Pero mañana vamos a hacer. Ya. Cuanto a la clasificación, para nosotros nombrar el epitelio, es lo mismo que de epitelio de revestimiento. Lo que va a cambiar es que nosotros vamos a poner el nombre glandular en el medio, ¿no? Entonces sería un epitelio glandular, ¿cierto? Un epitelio glandular. Ahora, cuanto a poner nombre, las células son lo mismo, de acuerdo al formato de célula, ¿no? De acuerdo al formato de la célula, nosotros vamos a tener lo que son las planas,
también llamado de pavimentosa, o también llamado de escamosa. Tenemos las cúbicas, eso no cambia. Dentro de las glándulas hay células que son cúbicas. Y también lo que es las colunares, ¿no? Entonces tenemos la colunar o prismática o cilíndrica, ¿no? ¿Cierto? Esta clasificación dentro del tejido epitelial glandular también no cambia, de acuerdo al formato de la célula, ¿cierto? Eso no va a cambiar. Seguimos. Dentro de la clasificación en lo que dice respecto al número de camadas, también no va a cambiar, ¿ya? Lo único que vamos a tener es simples y vamos a tener lo que es estratificado, ¿cierto? Si ustedes notan bien, cuando yo hablé sobre el formato, yo no hablé sobre las de transición, ¿no ven? ¿Por qué? Porque no existe. No existe esa clasificación para glandular y tampoco hay lo que es pseudo estratificado. ¿Ok? Entonces, esas dos clasificaciones acá que ustedes están viendo, eso no se clasifica dentro del glandular, pero hay simples y estratificada, ¿cierto? De acuerdo al formato, cúbico, colunar, plano. De acuerdo al número de camadas, nosotros vamos a encontrar solamente lo que es simples y estratificado. Ahora, de acuerdo à especialidade, de acordo à especialidade, nós também não temos. Já não classificamos dentro da especialidade. Não vamos ter, por exemplo, cílios, não há cílios e tampouco há filamentos de queratina. Já? Então, dentro de lo que é glandular, não existe a classificação e especialidade. Qual seria a classificação? De acordo ao formato de la célula, ¿cierto? Y de acuerdo al número de camadas. Son las dos únicas clasificaciones que nosotros vamos a manejar dentro de lo que es tejido glandular.
¿Ok? Entonces clasificamos el tejido glandular de acuerdo al formato, ¿ya? Puede ser plano, cúbico o columnar, de acuerdo al número de camadas, simples y estratificado. Nada más. No hay ninguna otra clasificación, ¿ya? Eso para clasificar las células, ¿ok? Para clasificar las células. Entonces hablamos de clasificación de células. Seguimos. Bien, toda parte del cuerpo tiene epitelio, ¿no? Sea la parte interior, sea la parte exterior. Y el epitelio va a comunicarse, ¿no?, con los demás tejidos, sea tejido muscular, tejido nervioso, tejido conectivo, ¿ya? Tejido sanguíneo y sobre todo el tejido de revestimiento. Lo que son las glándulas producen, ¿qué producen las glándulas? Las glándulas producen lo que es los hormonas, ¿no? Las hormonas. Está mudo, peraí. A ver si escucha. Está normal. Está normal. Está normal. Se não escuta, fala aí para Yasmin aí. Se não está escutando, para ela sair e entrar de novo. Tá? Ya. Seguimos. Muy bien. Entonces las glándulas producen lo que son las hormonas. Y las hormonas son encargadas de distribuir hormonas, ¿no?, por todo el cuerpo. Y todo eso hace una red de conexión en todos los sentidos. Ya va a controlar todo el cuerpo. Va a controlar lo que nosotros llamamos de homeostasis. Y esta palabra está dentro de la terminología de lo que es su, su glosario, ¿no? Sobre todo, tanto los epitelios quanto las glándulas constituyen barreras, ¿no?, constituyen lo que son las funciones secretoras del estómago o secretores del páncreas también, ¿no? Las glándulas, hay glándulas, ¿no? Nosotros vamos a ver que existen glándulas que son endócrinas y glándulas que son exócrinas, ¿cierto? También funciona a través de la absorción, revestimiento, protección, daño mecánico, evita pérdida de agua y evaporación, ¿cierto? Muy bien. Esta sería la función en general de lo que es el tejido epitelial. Ya conocemos la clasificación. Ya no voy a repetir eso. ¿Ya? Eso es del revestimiento. Lo mismo. ¿Ya? Lo mismo. Solamente vamos a pasar eso porque eso no nos interesa dentro de lo que es la clasificación de glandular, ¿no? Solamente estamos repitiendo sobre lo que es la parte del epitelio. Ahora sí, si llegamos a la parte de las glándulas, es la parte que nos interesa. Vamos a hablar sobre las glándulas. Las glándulas son estructuras formadas a partir de lo que es el epitelio, un tejido epitelial, ¿no? Entonces las glándulas
son formadas a partir de lo que es el tejido epitelial, ¿no? Porque es un tipo de tejido epitelial. Las glándulas tienen función principal de producir hormonas, sintetizar hormonas. O simplesmente también secretar enzimas, ¿cierto? Bien, cuando hablamos de hormonas, estamos hablando sobre lo que es el sistema endocrino. Esto cuida la parte de lo que es el endocrinologista. Y la parte secretora, existen también las partes secretoras que va a producir las enzimas. Por ejemplo, la glándula salival. La glándula salival va a producir lo que es la saliva, ¿cierto? Entonces la glándula salival produce saliva. Dentro de la saliva existen algunas enzimas, como por ejemplo lo que es la lipasa y lo que es la amilasa, ¿cierto? Estas dos enzimas son encargadas de participar de la formación, ya va a formar lo que es el bolo alimenticio. Dentro de la saliva tiene estas enzimas. ¿Y quién va a producir lo que es la glándula salival? Va a formar parte del bolo alimenticio. Ayuda a degradar, ¿no? En la degradación y la quiebra de las moléculas, como por ejemplo que son los aminoácidos, ¿no? Los AA, aminoácidos. Convierte también lo que son las proteínas, ¿no ve? Carbohidratos, proteínas, lipídios, ¿cierto? Eso participa la lipasa y la amilasa salival. Amilasa y lipasa salival, por si acaso. Otro tipo de enzima, el páncreas, por ejemplo. El páncreas, usted va a ver que existe un páncreas endocrino, ¿ya? Que es formado de células de Langerhans. Essas células de Langerhans, o slot de Langerhans, é formado de células alfa, que vai produzir glucagon. Tiene las células beta, que vai produzir la insulina. Tiene las células delta, que vai produzir la somatostatina. Y cada uno tiene una función, ¿no? Por ejemplo, la función del glucagón es controlar la insulina. Entonces controla la insulina. La insulina, la función principal es controlar los niveles de glucosa. Pero la insulina y la glucosa son inversamente proporcionales. ¿Recuerdan de matemática cuando dice que una fórmula es inversa a la otra? Cuando, por ejemplo, la insulina sube por tener un aumento de glucosa, ¿cierto? El glucagón baja.
Y cuando el glucagón baja, la insulina sube. Y cuando el glucagón sube, la insulina baja. O sea, es inverso. Y la somatostatina regula tanto lo que es el glucagón, cuanto también va a regular lo que es la insulina. Y eso está muy elevado lo que es la diabetes, ¿no ven? ¿Recuerdan de diabetes? Diabetes, bien, la diabetes, existen vários tipos de diabetes. Certo? Existe uma diabetes que se chama diabetes insípida, que tem relação com a hormona antidiurética. Existe o que é a diabetes mellitus, que é a que nós conhecemos, não? Que se divide em diabetes mellitus tipo 1 ou então tipo 2, ou simplesmente insulino dependente e insulino não dependiente, ¿ya? Tipo 1 e tipo 2. Temos também o que é a diabetes gestacional, que seria a diabetes que a mulher, uma vez que embaraça, uma vez que engravida, adquire a diabetes gestacional. Claro, esta diabetes maiormente é uma diabetes tipo 2, ¿ya? El tratamiento de la diabetes gestacional es con insulina, diferentemente de la diabetes mellitus normal, que é solamente com biguanidas, outros elementos. La gestacional, tratamento com insulina durante el embarazo, durante a gravidez. E o tratamento seria, se diagnostica diabetes gestacional solamente depois del parto. ¿Por qué? Porque 1 o 2 días después del parto, la paciente ya no tiene más diabetes. Entonces, es una diabetes gestacional, pero con una apariencia de diabetes mellitus tipo 2, no insulino dependiente. ¿Cierto? Entonces, el diagnóstico solamente se puede ser hecho después que nace el bebé. Si nace el bebé y la diabetes desaparece, es una diabetes gestacional. Ahora, si
durante ese percurso, ¿no? Ha tenido el bebé, se pasa una semana, un mes, 2 meses, y la diabetes no desaparece, los niveles de glucosa siguen alto, significa que la paciente ha adquirido una diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Eso, la diabetes mellitus tipo 2, son en los adultos, ¿no? Adultos y adultos mayores. Y la diabetes mellitus tipo 1 es en los jóvenes, ¿ya? En las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque mucho se come azúcar, se come dulce, 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 se desenvolve diabetes mellitus tipo 1, que va a ser insulino dependiente. El tratamiento es por toda la vida. Nosotros ponemos en la receta de esta manera, de por vida. ¿Qué significa eso? Para o resto da vida. ¿Tá bom? Muy bien. Entonces ya saben, ¿no? Dentro de las glándulas tenemos el páncreas. Dentro del páncreas tenemos un páncreas endócrino y un páncreas exócrino. Ya hablamos del endócrino. Ahora vamos a hablar del exócrino. No es que tiene dos páncreas, ¿ya? No es que tiene dos páncreas. Anatómicamente es un único páncreas. Pero hay células que tienen una función y hay otras células que tienen otras funciones. ¿Ya? Tienen formato diferente. Están juntas, pero con funciones diferentes. ¿Ya? Es igual el hombre y la mujer en el mundo, ¿no? Tienen funciones diferentes cada uno, ¿no? La misma cosa son las células. Hay un único páncreas, ¿no? Hay un único mundo. En el mundo hay dos tipos de, de personas, ¿no? De géneros. Ya, seguimos. Dentro de lo que es el páncreas exócrino, eso va a producir las enzimas. Y las enzimas, como por ejemplo en la lengua, ¿no? En la glándula salival, acá tenemos lo que es la formación de un jugo pancreático. Este jugo pancreático o suco pancreático está formado básicamente, claro, de agua, siempre va a tener agua. Todo lo que se relaciona con hormonas, siempre, si usted, una pregunta clásica, me diga la composición de tal hormona. La primera opción, agua, siempre, siempre. O entonces ustedes llegan más adelante en farmacología y le preguntan, ¿cuál sería el efecto diverso, por ejemplo, del paracetamol? Y hay dolor de cabeza, fiebre, cefalea, diarrea, mareos, convulsiones, ¿ya? Siempre, todos los medicamentos causan eso. Ya, pero doctor, el paracetamol también es para tratar, tratar lo que es dolor de cabeza, ¿sí? La dipirona también. Pero igual la dipirona como el paracetamol cura la fiebre, cura, no trata lo que es la fiebre, trata lo que es el dolor de cabeza, también es una reacción adversa, causa dolor de cabeza, ¿ya? Mucho cuidado. Bien, entonces tiene el suco pancreático, ¿no? El jugo pancreático, jugo pancreático. Dentro del jugo pancreático hay lo que es la lipasa, pero en mayor concentración. Esta lipasa es más ácida.
¿ya? ¿Para qué? Para degradar el bolo alimenticio. También tienen lo que es la amilasa pancreática. Então, essas são enzimas que ajudam a degradar o bolo alimentício. E a partir de que forma o bolo alimentício, não? Bolo alimentício. Depois que passa por el estômago, este bolo alimentício, quando se junta com o que é, por exemplo, o jugo gástrico, o suco gástrico, o jugo pancreático, forma el quimo. Então, o bolo alimentício, depois que passa o estômago, se chama quimo. Depois que chega dentro do intestino grueso, se chama heces. ¿Ya? Entonces, esa sería la secuencia. Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Está comprensible? Si hay alguna pregunta, le escucho ahora en relación Doutor? a... Sí, Não. Não. Então, só ao final, ao final. no final, tá bom. Ok. A ver si está todo normal. Seguimos. Las glándulas, ¿no? Las glándulas se clasifican. Lo más interesante es su clasificación. Son 8 clasificaciones, por si acaso. Las glándulas se clasifican por el número de células. Hay glándulas que son unicelulares. ¿Qué significa unicelular? Que tiene solamente una célula. Dentro del trato respiratório, ya cuando ustedes lleguen a histología 2, ustedes van a ver que existen las células caliciformes, que são responsáveis por la detecção del olor. Do cheiro. ¿Ya? Existem células ou glândulas que são multicelulares. São a maioria das glândulas. Todas as glândulas são multicelulares. ¿No? Hay várias células. As únicas que temos aí no corpo, que são formadas uma glândula de uma única célula, é as células caliciformes del trato respiratório. Ok? Se classifica de acordo a sua anatomia. De acordo a sua anatomia, podem ser tubulares, acinares, saculares e glomerulares. Isso tem relação com o que é a forma que tem. Las tubulares porque se parece com um tubo, ¿ya? Imagina que esse é um tubo e esto é a glândula. Listo. Como por exemplo as glândulas gástricas. Las acinares. Las acinares têm este formato, um formato de um paralelepípedo, ¿no?
No sé si es la forma geométrica adecuada, pero tiene este formato, como los acinos pancreáticos, ¿ya? O entonces los acinos del hígado, que tienen ese formato. Existen las saculares, que son las glándulas sebáceas. Y existen las glomerulares. Las saculares parece como un pañal de abeja. Son varias células, así, amontonadas unas sobre las otras. Ou parece como um cacho de uva, né? Pañal de abeja é colmeia. Ou glomerulares, não? Como seria um glomérulo? Vocês nunca visto um glomérulo, não? El glomérulo tem este formato. Assim. Esse é um glomérulo. É como as glândulas sudoríparas, ¿no? Por ejemplo, la glándula sudorípara, ahí está la piel. La piel tiene un folículo piloso acá. Saliendo del folículo piloso hay un pelo, ¿cierto? Acá va a tener una glándula sebácea llena de sebo, ¿ya? Y alrededor de eso, todos los pelos tienen una glándula sudorípara. Y ahí es su conducto. Y allá al final del conducto es así. Loco. ¿Ya? Eso es glomerulares. Seguimos. También se clasifica por su contenido. El contenido puede ser mucoso, seroso o simplesmente mixto. O sea, puede tener contenido tanto seroso como mucoso. Mucoso. Las glándulas del Limbercum, del intestino grueso, que secreta moco. El moco que hace la protección del intestino contra los ácidos. Los ácidos, ¿no? O los álcalis que están en el cuerpo. El pH del cuerpo ideal es de 7,35 hasta 7,45. Pero hay sustancias, ¿no? Como el jugo gástrico, que tienen, por ejemplo, 1 de acidez. ¿Cierto? O nosotros comemos algunos alimentos que son álcalis, ¿no ve? Son alcalinos. Mayor a 8, inclusive, de pH. ¿Qué es pH? Potencial de hidrógeno. Ya está en su glosario. La serosa, glândulas sudoríparas, pancreáticas y salivares. ¿Por qué? Solamente secreta sero. Las mismas, las glândulas submaxilares y sublinguales, que producen lo que es la saliva. Usted sabe que nosotros, por curiosidad, vamos a hablar de saliva, que nosotros ingerimos, deglutimos, tomamos aproximadamente 1.500 ml de saliva al día. Sede ninguém passa, né? O sea, los 3 litros de agua que ustedes tienen que ingerir por día, la mitad es de saliva. ¿Ya? Algo por curiosidad, por si acaso. Ya que ustedes no toman agua, el cuerpo se encarga de producir agua y ustedes toman 1,5 litros de agua por día. Ya, pero en saliva, ¿no? Peor cuando besa, ¿no? Ya. Cuando besa, más saliva todavía. Ya. El número de conducto. De acuerdo al número de conducto, ¿no? Se clasifica. ¿Qué será el conducto? De acuerdo el número de conducto es compuesto. ¿Ya? Dentro de lo que es a la cantidad de conducto, imaginemos que nosotros tenemos una glándula acá. Déjame cambiar el color. Tenemos una glándula. Esa es una glándula. Si tenemos un conducto, ya imagina que acá tenemos la piel. Ahí tenemos la piel, la epidermis. Esa es una glándula sebácea, por ejemplo.
esta solamente tiene un conducto, solamente hay una salida, ¿cierto? Una salida. Entonces sería simples, ¿no? Un conducto excretor, como la glándula sudoríparas, glándulas sebáceas. Ahora puede ser compuesta, como el hígado y el páncreas. Dentro del páncreas, ustedes van a ver una estructura más o menos así, que tiene una cabeza, una cola, un cuerpo y una cola. Existen las agrupaciones de glándulas, ¿ya? Las glándulas tanto endócrinas quanto las glándulas exócrinas, ¿ya? Hay agrupaciones. En el centro, en el conducto de Sartorini, hay un conducto principal que desemboca en la segunda porción del duodeno, ¿cierto? Entonces hay un conducto principal. Y también hay los conductos secundarios. Dentro de los conductos secundarios, eso se ramifica para dentro de los slots de Langer, por si acaso. ¿Ya? Entonces, eso se ramifica. Ustedes pueden ver que existe una ramificación. Entonces, eso sería un tipo de conducto que es compuesto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe más de un conducto. Existe una ramificación, ¿no? Y por ahí desemboca lo que es el jugo gástrico. Se produce aproximadamente de 1,5 litros también, ¿no? Hasta 2 litros, 2000 ml de jugo pancreático. Ahora, eso de jugo pancreático entra las enzimas, ¿no? ¿Cierto? Ahora ustedes pueden preguntar, ¿y por dónde va el sistema endócrino? El sistema endócrino, todo lo que es el sistema endócrino, se da a través de la absorción del sistema cardiovascular. Entonces, dentro de lo que es el páncreas acá, ustedes van a encontrar vascularización, ¿no? Ustedes van a encontrar, déjame cambiar por rojo, ustedes van a encontrar ramificaciones de arterias, de venas y de capilares, ¿no? Entonces va a estar distribuido por toda la estructura del organismo. Y todo lo que es hormona se va a ser absorbido a través de la corriente sanguínea. Y eso automáticamente va a caer dentro de un plexo, ¿cierto? Y va a subir por todo el... hasta llegar al corazón, ¿no? Va a llegar al corazón y listo. ¿Cierto? Entonces, de esta forma se da la distribución de enzimas a través de los conductos, ¿ya? En este caso del páncreas, será un conducto, el conducto de Sartorino, el conducto principal. Y ahí desembocan las enzimas. Y lo que es la parte endócrina, en cualquier parte del cuerpo va a ser por la absorción a través del endotelio. Ya más adelante vamos a hablar sobre eso, en una otra clase, claro. Cómo ocurre la absorción de dichos elementos. Muy bien, seguimos.
Entonces se clasifica como simples y compuesto. Otra clasificación, de acuerdo a su forma y diámetro. Lo mismo, tubular, acinar, sacular y glomerular. No cambia nada. Solamente cambia acá su forma y diámetro.